Vuelo con las artes. ¿Vuelo con las artes? Sí, vuelo con las artes. Sonda la paciencia que nos tiene la paz. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vuelo con las Artes, un podcast de la revista Días Temáticos. En este podcast vamos a hablar del movimiento de las artes, de toda la movida cultural. Vamos a transportarnos, imaginar y planear con las diferentes iniciativas de los grupos, de los espacios y de los artistas. En esta primera temporada nos vamos a enfocar en el proyecto Itinerarios Temáticos. Y para eso tendremos siempre la compañía de Juliana Méndez. Hola, Juliana. Hola, Caro, ¿cómo estás? Y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Juliana Aldana. Hola mundo, ¿cómo les va? Espero que estén en este momento con una bebida refrescante, sea la que sea. Bienvenidos. Y quien les habla, Carolina Silva. Los acompañaremos en este avistamiento de las aves, en este planeo y anidaje de las diferentes creaciones artísticas en la localidad de Teusaquillo. Cuéntanos, Julián, cómo nació este proyecto de Itinerarios de las Artes. Este proyecto de itinerarios temáticos, como Carolina dijo, pertenece a la revista Días Temáticos y voy a ser raudo como un pájaro en esta explicación. La revista Días Temáticos nace muy informalmente en Facebook, más o menos como en 2012, y en esa época hacían recomendaciones en Facebook todos los días, recomendaciones de cine, de artes plásticas, música, teatro, fotografía, y así pasaron varios, más o menos unos 2 o 3 años, hasta que se comienzan a sumar a este equipo otras personas que ayudan con esa programación. Entonces eran recomendaciones muy breves, además, porque en esa época en Facebook no permitía muchos caracteres, así que uno recomendaba la película, decía el nombre del director, un actor, una sinopsis breve, y pues ya se iba la recomendación. Por fortuna el asunto continuó, esa idea de días temáticos en Facebook continuó. Esto comienza en Brasil, además, en 2012, y ya cuando regreso a Colombia, entonces convoco a nuevos personajes y hacemos un primer evento en vivo, porque como siempre había sido virtual, entonces eso fue en noviembre de 2014. Tuvimos el primer encuentro de días temáticos, en el cual asistieron 3 artistas, y la idea era esa, ¿no? Sacar un poco de la virtualidad todo lo que pasaba en días temáticos y llevarlo a los eventos, y el asunto fue creciendo, o sea, era como la bola de nieve, ¿no? Y Caro siempre estuvo ahí como que ya quería, como que la vaina, y posteriormente, en 2016, surge una nueva propuesta, y para eso entonces estamos con Carolina Silva. En 2016 como en 2015 surge una nueva propuesta, y es ahí cuando con Carolina Silva y otra compañera que ya no está en la revista decidimos crear una página web, y ahí comienza la revista virtual Días Temáticos. Pasan los años, publicamos muchas crónicas sobre artes, hay cronistas invitados, y es ahí cuando decidimos entonces que vamos a tener 5 artes. Vamos a trabajar lunes de cine, martes de artes, miércoles de música, jueves de escena y viernes de literatura. Algunos sábados tenemos invitados, pero los domingos siempre hablamos de eventos. Y la revista va creciendo y se suman nuevas personas. El encuentro de días temáticos, gracias a las ideas de Carolina y la otra compañera, se convierte en el Festival Arte en Botica. Logramos hacer 4 festivales, el último fue en 2018, luego por asuntos y por la pandemia no hemos continuado, pero y sobre todo es que la revista crece y va creciendo. Y es así como, bueno,
llega este año de pandemia, o llega la pandemia en 2020, y ya en 2021, que con esos intentos de normalidad, Carolina se entera de este proyecto de escultura local y me comenta a mí y le comenta a Junana Méndez, que es la otra compañera con la que hacemos el proyecto, y pues resultamos metiéndonos en este asunto de hacer el proyecto y nos dividimos las partes del proyecto y haga esto y haga lo otro, y con la coordinación de Carolina pues logramos hacernos a la beca Escultura Local Teusaquillo, y aquí estamos en este proyecto de itinerarios temáticos, trabajando mucho, entrevistando artistas, visitando lugares, y bueno, ha sido un aprendizaje increíble por parte de los tres, conociendo gente, conociendo lugares, así que pues una maravilla. Y como lo has dicho, nos hemos enfatizado durante estos años en conocer qué es lo que hacen los artistas, qué hay en sus talleres, qué hay en sus ensayos, qué pasa con sus materiales, cómo se equivocan, cómo crean, cómo tienen las ideas. Y específicamente en esta situación del COVID y de la pandemia, nos interesaba mucho preguntarles cómo habían vivido esa situación de encierro y si les había afectado o no en sus procesos creativos y también en sus productos finales, que es lo que terminamos viendo como público en casi todas las puestas en escena o las exposiciones o los libros o los espectáculos de danza, las películas, bueno, en fin. Entonces, nos interesan los procesos creativos. Digamos que en la revista siempre han habido como dos grandes pilares, ¿cierto, Caro? Que uno sería como los procesos creativos y otro lado está la experiencia estética nuestra. Entonces, lo que hacemos en la revista y lo que estamos haciendo también con Escultura Local es que escribimos, bueno, dentro de todas las cosas que hacemos, escribimos textos que no necesariamente son textos teóricos, y de vez en cuando citamos a algún escritor, algún teórico, pero nos interesa sobre todo el proceso creativo el proceso creador de los artistas y nuestra experiencia estética, es decir, lo que nosotros como espectadores de la obra sentimos. Y eso es lo que queremos transmitirle a la gente, y es también lo que estamos haciendo en Itinerarios Temáticos, este proyecto del cual hace parte esta primera temporada de este podcast. Y nos interesamos mucho en toda esta poética de los pájaros que vuelan y los pájaros que están por allí investigando y explorando. Y nos sumergimos precisamente en 3 etapas para este proyecto, y que también darán un marco para este podcast que ustedes están escuchando. Entonces, una primera etapa que se llama avistamiento, porque es precisamente ese descubrir, ¿no? Ese salir a pajarear y a explorar y ver qué pájaros están por allí creando y qué pájaros están por allí revoloteando y cuáles son sus trinos y cuáles son sus plumas y cuáles son su tipo de especie. Y para esta primera etapa precisamente pues encontramos varias propuestas de artistas y varias iniciativas de reactivación, y qué fue lo que planearon y qué fue lo que produjeron durante este tiempo del encierro. Avistamiento. 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 Y entonces en esta sección avistamiento vamos a ir pajareando por los parques de Teusaquillo, mirando qué encontramos, qué recorridos por la localidad o qué
sorpresas encontramos en cada una de los avistamientos que fuimos haciendo en cada salida y en cada encuentro con los diferentes espacios y los diferentes artistas. Entonces, Julián, cuéntanos qué encontraste en esa primera mirada a lo que estaba pasando en la localidad, con el arte, con los grupos artísticos, con la cultura. El pajareando por Teusaquillo, yo les voy a hablar del breve diccionario de palabras que no existen. Entonces, todo comienza con una anécdota. Yo caminaba algún día y iba justamente a encontrarme con César Coco Vadillo, el actor, y pues yo caminaba desde la 45, llegué al Parkway y iba con tiempo. Entonces, pasando por el Parkway, estaba el señor que lustra botas. Y entonces el tipo me miró y yo no tenía muchas ganas, pero finalmente accedí. Hablamos de muchas cosas. El hombre me contó que llevaba más o menos 7 años en el Parkway trabajando, que su zona era Teusaquillo, que con la pandemia las cosas estaban muy complicadas, muy duras para él también, y como es obvio. Entonces, bueno, y cuando el hombre acaba de lustrar mis botas, unas botas azules de cuero que tengo, entonces pues yo miré los zapatos y en ese momento experimenté la ilustralación, porque en ese momento yo me sentí ilustralado. Yo tengo aquí la definición porque pues como es el breve diccionario he venido escribiendo algunas palabras. La definición es de ilustralación: acción y efecto de ilustralar. Fuerte impresión que se experimenta gracias a las sensaciones corporales al observar el brillo del cuero de los zapatos recién lustrados. Se experimenta especialmente cuando el lustrabotas intercepta al peatón en un parque y las condiciones naturales del lugar acompañan el impacto visual con elementos externos tales como la luz del sol, el olor de la vegetación, la fuerza de los pasos al caminar y los sonidos de los animales habitantes del lugar. Yo ese día me miraba los zapatos y me sentía invadido de una sensación fabulosa. Yo sentía que los zapatos brillaban, pero era como que los zapatos brillaban y me llenaban de energía y yo me sentía lleno de algo maravilloso. Entonces, si les pasa, damas y caballeros, están experimentando la ilustralación. Ilustralación. El efecto de ser ilustrado o lustrado en los zapatos. Sí, algo así. Bueno, Juliana, ¿y tú en este periodo de avistamiento, de reconocimiento de las aves, de dejarte sorprender por los vuelos y los colores de sus plumajes, qué encontraste? Mi experiencia está más relacionada con reencontrarme con Teusaquillo como localidad, como reconciliarme con este espacio de la ciudad que siempre está, o sea, como que es un lugar en donde se gesta el arte, ¿sí? Viví gran parte de mi vida en Fontibón, de hecho, toda mi niñez y adolescencia. Y recuerdo que la primera vez que fui a Teusaquillo tenía 13 años, fue por una consulta odontológica y a mí se me hacía una localidad súper grande, inabarcable, que me abrumaba, me daba miedo, ¿no? Bogotá es una ciudad de gran magnitud, con mucha población, y si tú no la conoces, pues obviamente te va a generar un montón de incertidumbre. Y claro, yo soy de la clase de personas que cuando va a algún lugar tiene la necesidad de ver el recorrido en Google Maps, pero en un recorrido que hicimos hace poco con un encuentro que tuvimos con Caro y con Juli para visitar ciertos espacios en la localidad, como que me reconcilié con este espacio, con todo lo que tiene por ofrecer. Nada, yo creo que ha sido mi mayor descubrimiento por este mes. Y es que la localidad y los barrios de la localidad tienen unos espacios que uno no se imagina que pueda encontrar. En una de estas salidas, un poco con miedo, un poco con imaginación, después de estar como con el síndrome de la caverna, pues yo salí al encuentro de un circuito de arte que se encuentra hacia galerías y hacia la parte final del río Arzobispo. Y en esa exploración de los diferentes espacios, pues me di cuenta que efectivamente los artistas y los gestores culturales estaban inventándose nuevas estrategias para salir y volver a comunicar con los públicos, volviera la gente a las casas, volviera a compartir en talleres, volviera a ver las obras que habían creado en el encierro, y me encontré allí con diferentes casas culturales: la Casa Manigua, la Casa Ducuara
y Maleza Proyectos, que también es un espacio para la exposición de las artes. Y me encontré pues que con esos nombres están muy relacionados con la exploración y con el crecimiento de la maleza en estos tiempos en los que los humanos efectivamente estuvimos encerrados, y pues precisamente me llamó la atención que tiene que ver con todos estos videos de los animales tomándose nuevamente las ciudades. No sé si los vieron cuando estábamos encerrados, que empezaron a salir los zorros por todo lado, y los venados, y empezamos precisamente a escuchar más los pájaros. Y en este recorrido, que pues quedó plasmado en una crónica del martes de artes visuales, pues quedó precisamente como toda esa imaginación que mezcla el sentir de que la naturaleza volvió a tomar su lugar, y también como nosotros de alguna manera también estamos ahí tratando de volver a convivir con esa sensación, ¿no? De nosotros hemos invadido una gran parte de los espacios naturales, a veces pues somos perturbadores de esos espacios, pero también pues estamos como tratando de meternos por esa maleza que creció durante el confinamiento. Anidaje, Ejadaní, Dinajae, Jademía, Genaría, Anijeda, Geniada, Anidaje. Anidaje. En Anidaje vamos a hablar de la construcción de las crónicas, los encuentros con los y las artistas, las entrevistas que hemos tenido con ellos, las anécdotas y todas las opiniones que nos han contado en esos encuentros, y por supuesto qué ha pasado en esa compartir que hemos tenido en los diferentes espacios con los creadores. Por eso vamos a hablar de cuando los pájaros cantan, y en eso vamos a contarles un poco como esas pequeñas frases, esas pequeñas cosillas que nos han narrado precisamente los creadores, y Juliana pues nos va a contar un poco qué encontró en Cuando los pájaros cantan. Bueno, claro, a mí me entusiasma un montón que tú en la sección anterior nos hablaras un poco sobre este recorrido que hiciste por la Maleza, la Casa Manigua, la Casa Ducuara, como todos estos espacios, estas casas, medio casas culturales, medio espacios de exposición de artistas emergentes, porque de hecho en la crónica que tú estás haciendo referencia, que se llama para nuestros oyentes, para que se dirijan a nuestra página web, la crónica la pueden encontrar como Bifurcaciones del territorio, el ramaje del arte que persiste en expandirse. Pues tú entrevistaste a Luisa de la Casa Manigua, y ella dijo una frase muy contundente que me ha hecho pensar, y es que ellos exponen arte con sentido político más allá de entretenimiento. Y claro, yo me pongo a pensar en qué he hecho con mi tiempo libre durante la cuarentena, en el encierro, y yo creo que a todos nos ha pasado, y es como nos hemos convertido en fans de Netflix, de Amazon Prime, de Disney Plus, de todas estas plataformas que nos ofrecen entretenimiento las 24 horas del día. Y yo dije como, uy, pero espera un momento, porque aquí en Colombia, en Bogotá, en la localidad, se están gestando muchos proyectos que se han ido adaptando a la virtualidad, y que tanto yo le he dado la oportunidad a ellos. Es otro encuentro, otra forma de encontrarse con el arte, y con un arte que es más cercano, ¿no? Entonces en esas indagatorias pues me encontré con lecturas en voz alta, con obras de teatro que habían filmado y que pues podías conseguir haciendo clic con muchas facilidades. Entonces esta frase como que me hizo pensar un montón, y es también una invitación a los que nos están escuchando, como que visiten nuestra web, vean qué eventos les estamos ofreciendo constantemente, y expandan, digamos, ese horizonte en el que ustedes buscan ocio, buscan entretenimiento, buscan deleite, y ya.
Ya yo creo que esa frase me marcó y nada, lean la crónica que está buenísima. Y precisamente de esa crónica también, pues de esa visita, a ese recorrido que es el circuito Nodo 51, en el cual uno puede empezar en la Casa Manigua, pues me sorprendió lo que tú dices, es que uno pocas veces, y más en estos tiempos donde da miedo salir, donde da miedo volver a socializar con las personas por pues esta amenaza de contagiarse de este virus, pues pocas veces se da cuenta de que finalmente el arte no ha parado y el arte con sentido social mucho menos. Y en esta casa precisamente me encontré con todo el colectivo de Virgelina Chará, que es una lideresa que lleva años trabajando por el reconocimiento de las narraciones de las víctimas, de lo que ha pasado en los territorios, y a través del tejido, con su colectivo, El Costurero, pues va tejiendo precisamente esas historias, no solamente de violencia, sino de reivindicación y de restitución simbólica de sus tradiciones, de sus culturas, de sus familias. Y precisamente en esta casa que los ha acogido para este proyecto, pues uno puede encontrarlas cosiendo, puede encontrarlas con sus emprendimientos que le da sostenibilidad al proceso, y nos confrontan con esos procesos de creación, ¿no? Que se van más allá de generar un producto solamente para mantenernos pegados a un mecanismo de entretenimiento, sino que nos permite confrontarnos con una realidad que también vivimos y que nos está cuestionando todo el tiempo, ¿no? Como que el arte precisamente vive y persiste, como lo dice el proyecto Itinerarios Temáticos, pero también nos puede incomodar y nos puede llevar a la reflexión sobre, bueno, cómo estamos viviendo en nuestros territorios, qué es lo que está pasando con diferentes comunidades, cómo yo puedo apoyar este tipo de creaciones y este tipo de narraciones, ¿no? Que finalmente lo ponen a uno en contacto con cosas que no vive directamente. Sobre esta sección en Cuando los pájaros cantan, Caro, mira que yo no había pensado como tan profundamente en la frase, pero el subtítulo de nuestro proyecto es Arte y Cultura Resistente en Teusaquillo. Y Caro dice en este momento, el arte vive y resiste. Y lo más interesante de todo esto, me parece a mí, en general del arte, es que el arte vive y resiste desde siempre. Porque yo les voy a hablar de la conversación que tuve con Mauricio Córdoba. Mauricio Córdoba es el director del Teatro Laboratorio La Huella. Ellos también tienen un proyecto en escultura local del cual pronto esperamos tener más noticias. Y lo que les voy a hablar, que me impactó mucho, que él me dijo sobre el origen de la danza Buto, esa danza japonesa. Y es porque el Teatro La Huella tiene algo de Buto. Ellos no son Buto puro, pero sí tiene algo de esta danza. Y les cuento pues que la danza Buto se conoce también como danza de las tinieblas, también se le dice danza de la oscuridad, y tiene origen en la bomba de Nagasaki. Entonces, cuando llega este país del norte del continente, de nuestro continente, y bota su bomba, pues bueno, ya sabemos lo que pasa en Japón, ¿cierto? En Nagasaki y en Hiroshima. Esas imágenes son famosas. Uno ve a muchas personas con la piel de casi todo el cuerpo destruida, y gente sin piel, como con un color grisáceo, quedan caminando después de la bomba. Entonces la danza Buto tiene origen en este instante. No sé cuánto conocemos de la danza Buto, pero es una danza disruptiva, es una danza que transgrede, es una danza donde los actores se pintan el cuerpo como de gris, es una sensación, además es una pintura terrosa que los hace ver como, no sé, como espectros incluso. Entonces esta danza desde siempre ha sido esa protesta por eso que pasó en esos días. Así que la danza Buto es transgresiva y es justamente por eso, pero comienza ahí, comienza con esa bomba. Y les cuento que eso me lo decía Mauricio, que Buto significa bu de danza en japonés y to, golpear la tierra. Entonces la danza Buto significa eso, que es una danza para golpear la tierra. Y golpear la tierra uno podría metaforizarlo profundamente, pero creo que es a la larga lo que hace el arte.
El arte en todas sus manifestaciones golpea la tierra, y cuando golpea la tierra nos pone a nosotros en otro lugar, ¿cierto? Y nos saca de ese momento que tal vez puede ser confortable, y a eso también me parece encantador, cómo el arte, aunque a veces nos hace sentir confortables con lo que estamos experimentando, tiene esa propiedad de sacarnos y llevarnos a ver que el trasfondo es una cosa fuertemente social, y lo podemos disfrutar, y nos puede parecer bello, nos puede parecer feo, pero nos extrae de ese sujeto que está frente a la obra de arte y nos lleva a tener unas experiencias muchísimo más profundas, relacionadas con muchísimas cosas, con el sufrimiento, con la alegría, bueno, con todo esto. Y mira que ahora que hablas de un personaje específico de uno de estos encuentros con los artistas y sus iniciativas, pues vamos a dar paso a nuestra sección de los pájaros, que es precisamente resaltar alguna de estas artistas o alguno de estos artistas y sus grupos, y como personajes o como experiencia particular lo que vivieron con alguno de ellos. Yo les quiero contar precisamente que a principios de marzo estuve no solamente en un espacio que no resistió, sino que nació realmente a partir de una reunión de 3 aficionados por la literatura, los libros, la historia del libro, las letras, y crearon, para sorpresa de muchos, una nueva librería con toda la expectativa no solamente de embarcarse en un gran proyecto que puede ser una gran aventura, pero también puede generar muchas ansiedades, porque uno diría, bueno, ¿quién crea una librería en estos tiempos? Y estos 3 soñadores, que son Olga Bula, escritora de cuentos, que además hace poco sacó su primer libro de cuentos, la profesora y librera Rocío Gutiérrez, experta también en toda la cultura y la historia del libro, y el gran poeta reconocido, como tú le llamas, de sombrero de paño, Juan Manuel Roca. El hombre del sombrero, sí. Al que siempre vemos con un elegante sombrero, y pues reconocido poeta, decidieron reunirse y cumplir su sueño, es decir, lo que también nos pasó a muchos, como reflexionar sobre, bueno, qué estoy haciendo en mi vida y si realmente he hecho lo que he querido siempre hacer. Y pues estos 3 soñadores emprendieron y crearon el Espantapájaros. Y este gran espacio de libros leídos nuevos y también particularidades editoriales, pues nace por una frase muy particular de este poeta, y es que es más importante cuando se escribe la mano que borra que la mano que escribe. Y por eso nació este nombre tan particular de espantar los párrafos, el espantapárrafos, porque finalmente lo que leemos siempre en las publicaciones es un montón de párrafos y un montón de letras que hemos borrado y hemos eliminado porque nos parecen absurdos o simplemente los carecían de sentido, y lo que hemos hecho siempre o lo que han hecho siempre los escritores y las escritoras, es una gran depuración para que nosotros podamos deleitar ese producto final que nos parece maravilloso y sencillo, pero que finalmente ha respondido a un proceso de eliminación de lo que nos parece pues absurdo, o de lo que tal vez sobraba, o de las palabras que son redundantes. Y pues Juan Manuel Roca es mi gran personaje, junto con Olga Bula y Rocío Gutiérrez, de este magnífico espacio que queda sobre la calle 45, bajando la calle 24, y en el cual pues a mitad de la calle, entre una litografía y una tienda como de dulces, van a encontrar para resguardarse en las letras y encontrar allí, como decía Juan Manuel, un encanto por las letras y por esa producción que fue borrada antes que puesta a la luz. Entonces, invitados a que visiten este espacio y conozcan a estos 3 personajes que me encontré para la crónica de Viernes de Lectura y Literatura de la revista Días Temáticos. Es un lugar con aviso de color fucsia o morado. Morado. Y bueno, solo quiero decir ahí que tú hablaste de Rocío y sentí como una cosita en el cuerpo, porque gracias a Rocío estamos los 3 hablando en este momento. Definitivamente. Rocío era la coordinadora del programa de literatura en la Autónoma, y entonces pues bueno, yo resulté trabajando ahí,
yo no me acuerdo si en ese momento ya le di clase a Juliana, pero después Carolina también resultó trabajando ahí. Entonces, bueno, o sea, los tres nos conocemos gracias a Rocío. Entonces, Rocío, te agradecemos profundamente porque gracias a ti estamos haciendo esto de alguna manera. Exacto. Y por hacernos. Ahora vamos a coincidir mucho más en su nuevo espacio dedicado específicamente a los libros, la poesía, el ensayo, la crónica y los libros leídos. De hecho, ahora que tú estás hablando como de estos personajes a los que quieres resaltar en este capítulo y hablas de esta frase de Juan Manuel Roca y de los procesos creativos y realmente de todo lo que hay detrás de un resultado final, ¿no? Un texto final. Yo pienso en Juliana Muñoz Toro. De hecho, ella es pues la escritora, la artista que yo quiero traer aquí al programa el día de hoy, porque ella en la charla que tuvo con nosotros, Andamiaje, el proceso del borrador al libro, ella nos muestra todo ese proceso, ese detrás de escena que hubo tras la producción de A la sombra del naranjo, ¿no? La creación de la historia, cómo ella inspiraba y se alimentaba de las ilustraciones y del concepto en general que quería al final transmitir en su libro, que además no es un libro en un sentido tradicional de la palabra, en realidad es un rollo y así lo vas leyendo. Juliana, es que a mí me parece una persona muy especial, me parece una artista íntegra en varios sentidos e inspiradora. Pues para quienes no la conozcan, pues los invito a que la sigan en sus redes sociales. Ella aparece como @Juliana de Laurel en Instagram y es escritora de literatura infantil, también en borda, y de hecho me inspira tanto porque yo estaba durante este encierro, yo estaba buscando hacer más, ¿no? Como que tener una actividad, hobby, algo diferente a las letras, ¿no? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero uno lee y escribe todo el tiempo y a veces hace falta como diversificar esas actividades. Entonces yo dije, bueno, voy a irme por el bordado y me encontré con Juliana y hace unas cosas increíbles y es otra forma de trabajar con las manos, además de escribir. También hace yoga y muchísimas otras cosas más. Entonces, y también lo interesante de todo su proceso creativo es cómo va conjugando cada una de las actividades que hace con esa narración de historias, ¿no? Entonces no es como un solo bordado aquí independiente y solitario, sino que detrás de ese bordado hay una construcción, un relato o una ficción o algo de los sentimientos que ella quería expresar. Y así lo mismo lo hace cuando da sus clases de yoga para niños, les va contando historias, les va contando sobre las sensaciones, sobre cómo respirar, pero a través de historias de animales, de historias de la naturaleza. Y pues también en sus libros, que son bien particulares, pues cuenta mucho sobre sus experiencias y conjugadas con, no sé, con un lenguaje poético, pero dirigido también al público infantil y juvenil y por qué no al adulto, porque pues son temas que siempre nos están tocando y nos están, así como lo decíamos anteriormente, cuestionando filosóficamente, y pues encuentra uno como todo un entramaje en todos sus procesos creativos que es bastante inspirador. Con que cada cosa que ella hace alimenta su proceso creativo, da como resultado libros que no siempre son libros, ¿sí? A veces son fanzines de tela, son rollos, es el lenguaje corporal, contar la historia con el cuerpo mientras hace alguna postura de yoga. Entonces, ahora que tú hablas de eso, muy inspiradora. Tú lo dijiste, pues que Juliana borda. Ahora Juliana de Laurel borda, pero Juliana Méndez también borda. Y a veces estamos en reunión, eso me parece chistoso porque estamos en reunión y Juliana está ahí bordando con su tejido y con su aguja. Eso me ha parecido gracioso, pero realmente lo que quería era preguntarles por qué. Pues yo sigo a Juliana de Laurel y ella también da cursos de bordado, o bueno, ¿qué más hace? Porque ella publica fotografías de sus bordados. Entonces, ¿saben algo sobre eso? Ella los vende, ¿no? Los vende, los da a veces como regalos. O sea, yo lo que he visto que hace muchas veces es que como que lo que planteamos, ¿no? Relaciona su proceso creativo con las otras actividades de su día a día.
Entonces Sí, y más que- cuenta historias también con el bordado. De alguna forma yo Ok. siento que es como resignificar esta práctica que se ha caracterizado como femenina desde hace mucho tiempo, pero aquí últimamente le hemos dado como una vuelta de tuerca, un giro a esas prácticas, a tejer, a bordar. Entonces, súper Y interesante. sobre Juliana Muñoz Toro pueden encontrar una entrevista muy interesante que me concedió justo al entrar en el confinamiento, más o menos en abril o junio, bueno, no recuerdo muy bien, pero la pueden encontrar en Sábados de Invitados, donde le preguntábamos, hicimos una serie de escritoras en confinamiento y le preguntábamos cómo había afectado este encierro, cómo había afectado la incertidumbre, cómo había afectado su proceso escritor y la fabulación y la construcción de historias, pues todo eso que estábamos viviendo. Es también muy inspiradora porque se basa mucho, se prende mucho del arte para poder sobrevivir en esta situación especial por la que hemos atravesado. Bueno, y aquí en Los pájaros yo les quiero hablar no les voy a hablar de un pájaro, les voy a hablar de 4 pájaros que no se matan de un solo tiro, sino que se liberan de una jaula. Y entonces se trata nuevamente de Mauricio Córdoba, Daniel Maldonado de La Guarida Artística, César Coco Vadillo del Teatro Móvil y del Teatro La Candelaria, y Manolo Orjuela, que es un director independiente. Y lo que quiero decir de estos 4 personajes, que son los personajes que entrevisté para la primera crónica, que se llama Esto no es así en realidad, o sí, en la que hablo justamente de estos 4 personajes, porque ellos consideran que el teatro o que el arte en general funciona de maravilla cuando tiene un compromiso social. Entonces ya vimos lo que Mauricio nos contaba con lo de la danza buto. Daniel Maldonado con La Guarida Artística, ellos hicieron una serie de cápsulas para la Secretaría de Educación dirigida a adolescentes para evitar el embarazo temprano, bullying, todo este tipo de cosas. Entonces también tiene un sentido social muy claro. César Coco Vadillo, en los trabajos que escribe, en las obras que escribe, eso siempre se está muy presente. ¿De acuerdo? Entonces para ellos 3 es importante que esto sea de alguna manera evidente. Sin embargo, Manolo Orjuela no lo prefiere. Para él es muy importante la familia, en sus obras trata de mostrar eso y mostrar también, hacer cierta crítica, pero para que el público lo infiera. A él no le gusta hablar del problema social en neto, sino que el grupo público o los espectadores lo infieran. Pero algo que me pareció muy interesante es cómo los 4 los entrevisté en días diferentes, seguramente se conocen entre ellos o no, pero tienen esa idea y ese carácter de que en sus obras el compromiso social está presente. Entonces estos son los pájaros de los cuales yo quería conversar. Bueno, entonces seguimos en nuestra sección anidaje y dentro de ella tenemos otra sección que es Nidos de Concreto, en la cual vamos a hablar un poco de las recomendaciones de los lugares en Teusaquillo, de lo que nos hemos encontrado también y cómo se han reactivado estos espacios para volver a dar la bienvenida a los públicos y a las personas que disfrutan como nosotros de todas las artes. Bueno, claro, yo creo que ya nos hiciste una recomendación increíble que fue la librería del Espantapárrafos. Entonces, en este momento a mí me gustaría hablar de la sala, aprovechando que Juli nos introdujo a este personaje que es César Coco Vadillo, y es que al inicio del proyecto tuvimos como la oportunidad de encontrarnos con él en la sala. La sala es un teatro en la soledad, creo, Juli me puede corregir, sí, pero... Sí, es la soledad. Sí, es un teatro en la soledad, pero que cumple múltiples funcionalidades, ¿no? Entonces, en el primer piso está una librería de libro usado con secciones bien interesantes porque abarcan desde la autoayuda hasta el teatro, feminismo, estudios de género, o sea, un montón de temas sobre los libros, y es un lugar en donde también tú ves todo el tiempo a gente ensayando, ¿no? Ensayando teatro, ensayando danza. De repente es una delicia estar allá, y pues esa es mi recomendación, que se pasen por la sala, se empapen un poco de lo que allí sucede. Pues nada, contarles que les agradecemos a las personas que nos posibilitaron tener allá 2 eventos con Coco.
una charla y un taller que pues vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vale, la sala funciona el Teatro El Mimo y todo esto es por Julio Ferro, el actor del Mimo, y Sergio Ferro, el hijo de Julio, que en este momento está a cargo de la sala. Y justamente yo les voy a hablar ahora de un lugar que es artístico de otra manera, y es artístico porque es el lugar de encuentro de artistas. Julio Ferro me contaba que él iba allí a almorzar a veces, y les estoy hablando de el restaurante Xue. El restaurante Xue queda en la carrera 25, número 4097. ¿Y cómo se llega ahí? Es muy fácil. Ustedes, si están en el Parkway, donde termina el Carulla, hacia el sur, ahí tendríamos la calle 40, bajan una cuadra como quien va hacia el Transmilenio, y en una esquina se encuentra Xue, y justamente ahí, después de salir el taller con Coco Vadillo y Liliana Montaña, fuimos a tomarnos unas cervezas. Ese es un lugar donde venden muchos platos, venden mucha comida, pero también es un lugar para encontrar cerveza a precios tranquilos. De hecho, con Carolina y Juliana hicimos un recorrido por Teusaquillo para otro de los productos que vamos a producir acá, y terminamos en Xue tomando cerveza. Cada uno nos tomamos 2 cervecitas. Yo invité empanada, pero las damas no quisieron empanada, entonces yo me empaqué 2 empanadas solo. Así que el lugar recomendado es Xue. Lo, bu, Lo, vu, lo, vuelo. En nuestra sección El Vuelo vamos a contar todo lo que fabrican los artistas, nuestros pájaros protagonistas, y todo lo que aprendemos con ellos a fabricar, a crear, a imaginar y a transportarnos con todas sus obras y todas sus ideas y producciones. Y ya que nos hablaste de Coco Vadillo y de todos estos lugares donde se puede combinar el arte, el teatro, de los gestos, y también saliendo de esos lugares ir a degustar una deliciosa cerveza, vamos a hablar de los pájaros carpinteros precisamente, y es cómo esos pájaros construyen sus casas, cómo construyen sus lugares de arte o de habitación, donde dan sentido a lo que hacen y a lo que disfrutan, y de paso nos hacen cuestionar, nos hacen celebrar, nos hacen admirar o simplemente gozar. Y pues cuéntanos qué pasó en este taller de Coco Vadillo, el famoso Coco Vadillo que reconocemos por esa obra tan magnífica que es El Quijote del Teatro La Candelaria, y con el cual pues se hizo pues muy famoso en su labor como actor y productor y dramaturgo en el teatro. Esto fue un taller que hicimos en este proyecto de itinerarios temáticos el 13 y el 20 de marzo. Es un taller de iniciación a la dramaturgia. El taller fue dictado por Liliana Montaña, César Coco Vadillo. Los dos hicieron el taller. Pues bueno, allí estuvimos varias personas reunidos en estos 2 momentos. Para mí fue bastante esclarecedor porque bueno, yo tengo intenciones literarias, a mí me gusta escribir, estoy pendiente de un libro de cuentos que tal vez sale para el otro año, estoy escribiendo ahorita un intento de novela y a mí me gusta escribir diálogos, pero gracias a este taller descubrí que, como ya lo sospechaba, escribir teatro es otra cosa. Ellos fueron bastante enfáticos en algunas figuras textuales, le llaman ellos, y así nos dimos cuenta los asistentes, estuvimos ahí con Juliana, de lo que nos decían, ¿no? De las figuras, una figura hacia, o una figura, la figura que interroga o la figura que desafía. Bueno, son varias figuras que permiten construir las obras de teatro. Y pues por supuesto, como buen taller, hicimos ejercicios que además eran ejercicios un poco así como de escritura automática, porque no podíamos pensar, teníamos como 30 segundos o un minuto. Ellos nos daban, vamos a escribir un movimiento hacia, y tocaba rápido escribir, y se lo pasábamos al compañero. Era un trabajo de a 2 personas, y él no tenía tiempo de leer lo que el otro había escrito porque también tenía un minuto, y al final tuvimos cosas bastante divertidas y nos corregían si realmente habíamos hecho la figura que era o no, pero ante todo creo que fue bastante
provechoso para los asistentes porque, o al menos a mí, me engendró ese deseo de aprender a escribir teatro. Estamos planeando a futuro crear un nuevo taller un poco más extenso con ellos dos porque aquí hay muchísima tela por cortar. Y mira que es súper interesante porque finalmente en esos talleres hemos encontrado una unión especial de los mortales que no somos artistas y que buscamos inspiración en precisamente todo lo que hacen para crear y para producir esas ideas maravillosas y esas obras o esas puestas en escena de los que sí son grandes artistas y tienen una gran trayectoria y una gran carrera profesional precisamente en el arte, y logramos conectar como esos procesos para que la gente se sienta realmente creadora, porque pues finalmente todos podemos producir grandes cosas desde el arte sin ser necesariamente pues los superartistas. Uno siempre tiene como unas expectativas de yo no puedo hacer una pequeña obra de teatro porque yo no he estudiado teatro, yo no sé nada de letras, yo nunca he escrito nada. Pero fíjate que precisamente estos pájaros carpinteros le posibilitan a uno una serie de herramientas que pueden ser muy sencillas y son inspiradoras, como decía Juliana con Juliana de Laurel, para que precisamente uno termine haciendo cosas maravillosas y que lo saquen a uno de una cotidianidad que a veces abruma y que pues aún más en este momento pues puede ser hasta angustiante. Y por ejemplo, ya que estás hablando de cómo estos espacios de creación con otras personas, con artistas que están apasionados por lo que hacen, y cómo todo esto puede ayudarnos como a evadirnos un poco de lo que está sucediendo. Y a mí me pasó con el taller de Juliana, Cartas para el Futuro, y es que pues consistía en aprender técnicas de estampación botánica, y eso implicaba salir y tener un contacto con la naturaleza, respirar aire fresco, obviamente pues con la mascarilla, con el tapabocas, y recolectar cositas que vayas viendo en la tierra, hojitas, florecitas y todo ese tipo de cosas. Pues el hecho de que esa expedición se haya incluido dentro del proceso creativo en el taller fue súper refrescante y enriquecedor, y el resultado, pues claro, uno dice, no es la gran obra maestra, pero el resultado es satisfactorio, ¿sí? El haber estado desde el principio hasta el final en el proceso, y el decir como, sí, mira, yo estampé esta hoja y lo hice de este modo, de pronto para la próxima vez voy a usar esta matica en lugar de esta otra, voy a hacer presión aquí en lugar de allá. No sé, fue súper rico ese taller, fue uno de los que más me gustó. Ya, Juli, es que tú dices algo sobre que no va a ser la obra maestra, y eso me recuerda a la profesora Betty Osorio cuando yo estaba haciendo la maestría en la Javeriana, cuando estábamos haciendo la clase del proyecto, porque ella nos decía algo así como, no crean que con este proyecto de investigación sobre literatura ustedes se van a convertir en los críticos más famosos, porque es que de alguna manera como que no se trata de eso. Y todos estos talleres que nosotros hemos venido, en compañía de los artistas, hemos venido promoviendo aquí en Días Temáticos y en el proyecto Itinerarios Temáticos, no tienen el objetivo de que yo me convierta en el escritor de teatro más grande de Colombia, o el objetivo es darnos herramientas, lo que decía Carolina, mostrar que podemos hacer algo relacionado con el arte. Y finalmente eso, si yo hago un intento de obra de teatro, pues bien puede quedar para mí, pero estoy poniendo en práctica otra actividad, una actividad que tal vez no hago todo el tiempo, así que ser famoso o no, eso de alguna manera queda en un segundo plano, porque aquí el taller tiene que ver con ese hacer, ¿cierto? Y es lo que ha estado pasando en todos los talleres que hemos ofrecido en este proyecto. Bueno, y para aterrizar después de este gran vuelo que hemos emprendido en este podcast Vuelo con las Aves, vamos a hablar un poco de la vocalización o los trinos o el gorgojeo de las aves, que son precisamente lo que están produciendo, lo que están cantando, lo que están trinando estos pájaros carpinteros o estos pájaros creadores,
contándoles un poco las sugerencias de todos los eventos y de todas las puestas en escena o los proyectos e iniciativas que tienen diferentes grupos y diferentes artistas para que ustedes puedan apoyarlos y asistir a cada uno de ellos y, por qué no, ya planearlos en su agenda y estar pendiente de diferentes eventos para poder disfrutar de cada disciplina artística. Cuéntanos, Julián, ¿qué tienes para proponernos y para que disfrutemos de este momento con las artes? Bueno, en esta sección de vocalización de las aves yo quiero hablarles de Mi Teusaquillo Radioteatro. Este es un proyecto también de ganador de la beca Escultura Local, realizado por la Corporación La Gestoría, liderada por Mauricio Chunza. Él es un filósofo, hay una crónica que escribí hablando de su proyecto y hablando de él. A la fecha van 9 capítulos, pues es radioteatro, ¿no? Y a mí me ha parecido como un viaje al pasado un poco, porque los capítulos tienen esa estética auditiva de los programas de radio antiguo. Está hecho con actores muy reconocidos, una de ellas es María Eugenia Penagos, la directora es doctora en dramaturgia, ha dirigido teatro durante muchos años, la guionista también es una mujer dedicada al teatro y todos han estado relacionados con el teatro durante muchos años. Una cosa muy interesante de este proyecto es un proyecto hecho por personas mayores de 50 o 60 años y pensando en este público. Por eso los capítulos tienen un poco esa estética como de programa de radionovela antigua. Escúchenlo. Es muy fácil llegar a su página miteusaquilloradioteatro.org. Ustedes entran allí, pueden escuchar los programas y algo interesante adicional es que en cada programa es posible hacer el recorrido en el mapa virtual. Entonces, miteusaquilloradioteatro.org, entren allí, escuchen los programas. Bueno, y recordarles, ya que pasamos a la parte musical y sonora de nuestro podcast con la vocalización de las aves, que toda la emisión de este primer podcast está acompañado del grupo Sonoras 1000. Sonora la paciencia que nos tiene la... Yo no sé si ustedes lo conocían o yo tuve el privilegio de conocerlos para una entrevista y una crónica que realicé para Miércoles de Música y me ha sorprendido pues todo ese eclecticismo y esa variedad de ritmos y sonidos que mezclan con ritmos y sonidos de la costa pacífica, de las montañas, del eje cafetero, de la costa atlántica también, con todo el groove y sabor del rock, el pop y la electrónica. Entonces, agradecerles a Sonoras 1000 que nos han permitido compartir su música en este podcast. Y también les quiero, aprovechando que estamos recomendando eventos de la beca Escultura Local, recomendarles un proyecto muy especial que se trata de llevar la música a las casas directamente, ya que pues en este momento, ni el año pasado ni en este momento, estamos con la posibilidad de asistir a bares o a salas de concierto o a teatros para pues socializar en un concierto, un espectáculo, y resulta que Nicolás Junca, músico cofundador de Monsieur Periné, pues se inventó este proyecto que se trata de comprar una velada y disfrutarla virtualmente con una serie de cócteles y con un menú que te llega directamente a tu casa, y pues también vas a comprar todo el evento o toda la experiencia musical programada para ese día. Es un plan súper delicioso para aquellos que pues hemos estado un poco frustrados por no poder salir a tomarnos unos tragos, a disfrutar de un buen concierto, de buena música, y pues es una excelente opción para no olvidar como estas experiencias musicales que nos ofrecen los artistas y los músicos independientes además. Toda la programación y las opciones del menú y las opciones de los cócteles los pueden encontrar en lagrieta.com.co, y pues también es un proyecto ganador de Escultura Local, entonces con especial ánimo y aprecio pues también lo recomendamos en nuestra sección La vocalización de las aves.
bueno, y llegamos al final de este vuelo por la localidad de Teusaquillo, por sus iniciativas vivas, sobrevivientes y nuevas en esta reactivación de momento pandémico, pospandémico. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hasta aquí, que ojalá puedan revisar todo el contenido de la revista www.diastemáticos.com. Y bueno, a Julián y a Juliana, muchas gracias por todo ese paisaje sonoro y ese aleteo con el que nos brindaron y nos permitieron disfrutar nuevamente de las artes a través de este podcast. Pues bueno, Julis, muchas gracias, Caro, llegamos al final. Estábamos al principio así como, ay, ¿cómo va a salir esto? Y pues bueno, ya salió, ¿no? De algún modo salió, así que gracias a las dos. Bueno, todo siempre empieza de pequeños aleteos y termina en grandes, no sé. Buenos. Bueno, nada, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Y nada, pues pásenla delicioso, así están en cuarentena, disfrutando del arte y de todo lo que tenemos que ofrecerles desde Días Temáticos y otros artistas en Teusaquillo. No olviden pasarse por nuestro domingo de eventos y por nuestras redes en Instagram y Facebook. Allí tenemos siempre un montón de recomendados y un montón de programación y de espacios que pueden disfrutar desde la virtualidad y también en la presencialidad con pues las medidas que ya se han previsto para ello. Chao. Bueno, pues, chao. Itinerarios temáticos, arte y resistencia en Teusaquillo es un proyecto realizado con la beca Escultura Local, con el apoyo de la Alcaldía Local de Teusaquillo y el Instituto Distrital de las Artes y Dartes.